Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra y la he denominado los gigantes de Canaán. Amén. ¿Cómo se llama? Hace un tiempo estudiaba este capítulo y esta historia apasionante de los 12 espías. Y me pareció particular la historia porque de los 12 espías, 10 espías llegaron hablando de los gigantes que habían en Canaán. Y 2 espías llegaron hablando de lo gigante que era Canaán, de lo maravilloso que era Canaán. Y a veces nuestra tendencia, mis hermanos, es a fijarnos más en los gigantes que tenemos que afrontar en medio de Canaán, que tipifica nuestro propósito, el diseño de Dios, el sueño de Dios con cada uno de nosotros, que el enfocarnos en lo gigante que es ese propósito. Y el enemigo ha ganado tanto terreno, lo decía ayer en la reunión juvenil, ha ganado tanto terreno enfocando nuestra mente, limitando nuestra visión solamente a los gigantes que debemos enfrentar, y ha hecho creer que la vida cristiana es prácticamente imposible de vivir. Es prácticamente difícil. O sea, venimos acá como para sentirnos bien, pero eso de vivir como a Dios le agrada es muy complicado. Pastor, es que eso es muy jodido, es que eso es muy complicado. Yo no sé, yo intento y de verdad, pero es que, mire, tengo que lidiar con esto y esto y esto y esto y esto. Pero estás tan enfocado en las críticas, en las circunstancias complicadas, en lo difícil, en los momentos oscuros, que te has perdido la oportunidad de disfrutar realmente de tu Canaán. Y pasó algo particular, y me encanta muchísimo, porque en la palabra del Señor encontramos en 1 Corintios capítulo 10. Quiero leerlo a favor de ustedes porque vamos a estudiar este texto. Ojalá usted lo lea en su casa, lo pueda estudiar, pero vamos a estudiar un poco las advertencias que Pablo levantó al pueblo de los Corintios, a la iglesia de Corinto, basado precisamente en la experiencia que el pueblo de Israel vivió en el desierto. Entonces, la primera lo dividí como en 3 partes. Lo primero que Pablo empieza a hacer al exhortar a los corintios, trayendo la historia de Israel, era recordándoles en esencia todo lo que ellos habían podido ver y disfrutar respecto a la presencia de Dios. Y usted me va a acompañar por favor a la palabra. Y en 1 Corintios capítulo 10 verso 1 dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. ¿Eso qué significa? Que todos vieron a Dios obrando milagros. Todos tuvieron la misma experiencia, todos tuvieron la oportunidad de ver la grandeza del Dios que les sacó de Egipto, la grandeza del Dios que extendió su mano poderosa y les sacó de en medio de un pueblo que les oprimía. Y luego, versículo 2 dice: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. ¿Y la roca era? ¿Quién era? Y luego dice: sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Qué triste. Qué triste que esa es la radiografía de muchos cristianos en estos tiempos. Hemos visto a Dios obrar milagros increíbles. Hemos todos venido a la iglesia y adoramos a Dios y sentimos el Espíritu Santo y se nos eriza la piel y podemos pasar experiencias maravillosas. Pero cuando se trata de atravesar desiertos, cuando se trata de ir en pos de lo que Dios nos ha dado, de ir a conquistar nuestra tierra prometida, muchos quedamos tendidos en el desierto. ¿Saben por qué? Porque no nos enfocamos en lo más importante, que es agradar a Dios. Estos 12 espías fueron enviados a la tierra prometida para que trajeran un informe alentador, para que motivaran al pueblo a salir de ese desierto. Pero el reporte que trajeron estos 10 espías fue no de lo grande y de lo maravillosa que era Canaán, que tipifica tu propósito, tu llamado, o el propósito y el llamado que Dios tenía con el pueblo de Israel, sino que se enfocaron en todos los gigantes que debían vencer. Ahora bien, el pueblo de Israel
previo a haber enviado esos 10 espías, pero en esos 12 espías, ya habían visto cómo Dios había derrotado a los egipcios en el Mar Rojo, cómo los había ahogado a aquellos que los perseguían y que los intentaban oprimir. Había visto cómo Dios había enviado plagas para libertarlos del yugo de la esclavitud. Se habían encontrado con pueblos enemigos y el Señor había peleado por ellos. Y aún viendo todo lo que Dios había hecho, todavía se enfocaron más en los gigantes de su Canaán que en lo gigante de su Canaán. Y me duele imaginar que hay muchos hermanos hoy aquí que vivimos y estamos cayendo en el mismo error del pueblo de Israel. ¿Cuántos saben que Dios tiene un buen plan para su vida? ¿Cuántos creen que Dios tiene un buen propósito para ustedes? ¿Cuántos creen que Dios no los trajo a esta tierra solo a robar oxígeno? Hermanos, de verdad. Porque a veces pareciera que nuestro enfoque es, estamos aquí como para sobrevivir. No. El sueño, el propósito de Dios fue tan perfecto que Dios se tomó el tiempo suficiente para diseñar un plan y un propósito para cada ser humano en esta tierra. Él mismo dijo: yo he preparado sendas de antemano para que ustedes anden en ellas. Es decir, yo no los mandé a ustedes a ver qué hacer. Yo no los mandé a ustedes a ver que averigüen busquen qué hacer. No, yo los envié a ustedes a esta tierra para que cumplan un propósito y un propósito definido. Amén. Pero cuando nos enfocamos en buscar y en descubrir el para qué de nuestras vidas, es cuando el enemigo saca todo su arsenal e intenta que tú creas que es más grande el problema, que es más grande tu pecado, que es más grande tu crisis, que es más grande tu necesidad, que es más grande tu afán, que es más grande tu ansiedad, que los mismos propósitos que Dios tiene para contigo. Amén. ¿Y cuál es el fin? ¿O cuál es el resultado de una persona que se enfoca más en los gigantes de Canaán que en lo gigante de su Canaán, que en lo grande de su Canaán, que termina tendido en el desierto? Diga conmigo: antes de llegar a Canaán. Otra vez diga conmigo: antes de llegar a Canaán, cruzaré por el desierto. Y eso es cosa que a la gente no le gusta. Y eso es cosa de lo que poco se habla en un púlpito. Hablamos: Dios tiene grandes planes, Dios tiene grandes propósitos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí, pero antes de llegar a ese gran plan y antes de llegar a ese gran propósito, vas a tener que pasar por el desierto. Vas a tener que atravesar chicharrones, vas a tener que atravesar dificultades, vas a pasar persecuciones. Tu familia te criticará, tu familia te juzgará, los recursos quizá escasearán, la salud quizá faltará. Pero tú debes perseverar. Y solo perseverarás cuando tengas en tu mente la conciencia de lo grande de tu Canaán, y no cuando tengas la conciencia de los gigantes que hay que atravesar o que hay que vencer en tu Canaán. Si te enfocas en que vas a tener que atravesar por procesos y dificultades, a lo mejor te vas a vencer. Y mucha gente hoy no está en esta iglesia o no está aquí sentada hoy un domingo porque se dio por vencida. No porque Dios no tenga un plan con ellos, es porque ellos creen que su problema es más grande que el plan de Dios. Es que ellos creen que el propósito de Dios es más grande que el plan de Dios. Es porque ellos creen que los sueños, las dificultades, los problemas que están atravesando son más grandes que el propósito de Dios. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Y no me la tienes que responder en voz alta, pero a ti mismo, por favor, hazla. Para ti, ¿qué es más grande? ¿Tu Canaán o los gigantes de tu Canaán? Se supone que si los gigantes estaban en Canaán, Canaán debía ser más grande que los gigantes. Amén. Amén. ¿Me sigues ahí? Se supone que si los gigantes estaban en Canaán, era mayor lo que había en Canaán. ¿Qué fue lo que dijeron nuestros queridos Josué y Caleb cuando llegaron a hablar de la tierra? Ustedes no se imaginan. Miren, nos tocó coger un palo entre Josué y Caleb y yo para podernos traer un racimo de uvas, porque son tan grandes las uvas. Es tan grande la riqueza natural que hay, es tan grande la provisión que hay, es tan grande la comida que hay, que nos tocó entre dos coger un palo para cargarnos un racimo de uvas.
Hay mucha bendición, hay muchos regalos, hay mucha abundancia en ese Canaán. Pero los otros 10 dijeron, hay muchos gigantes en ese Canaán, hay muchos problemas, hay mucha persecución, hay mucha angustia, hay muchas circunstancias difíciles que debemos atravesar. Y como raro, el pueblo le creyó ¿a quién? El pueblo siguió ¿a quién? A los negativos, a los quejumbrosos, a los que todo el tiempo se están viendo el vaso medio vacío. Mi hermano, si hay un cambio que usted tiene que empezar a hacer a partir de hoy, de este día, es dejar de andar criticando todo lo que vea. Es dejar de andar atándose con sus propias palabras. Es dejar de andar hablando pestes de su Canaán. Su familia es su Canaán, su trabajo es su Canaán. Deje de andar hablando pestes de su esposa o de su esposa. Es que es así, es que no sé qué, es que mis hijos, no, eso es un caso perdido. Deje de andar atando su vida financiera. Deje de andar atando cosas con sus propias palabras. Bendígalos. Porque todo aquel que maldice su tierra, en ella muere. Y así le pasó al pueblo de Israel. Quedó tendido en el desierto, no logró ver la gran tierra que Dios les había prometido, porque empezaron a dejarse vencer. Aún no habían llegado a la tierra prometida y ya esos gigantes los habían aplastado. Pero ¿cuáles son esos gigantes, pastor? El mismo Pablo los comienza a mencionar. Y no estamos hablando de gigantes de carne y hueso, no estamos hablando de Goliats. Estamos hablando de gigantes mucho más fuertes que nosotros tenemos que destruir, que son gigantes espirituales. Diga conmigo, gigantes espirituales. Y el versículo en adelante, del versículo 6, dice: y todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. Diga conmigo, para ejemplo. O sea, esto no es una historia aislada. Eso le pasó a los israelitas. No. Eso le pasó a los israelitas como ejemplo. Y Dios dejó un ejemplo y dijo: que esto sea de testimonio para el mundo entero, de que el que viva enfocado en los gigantes de Canaán se muere en el desierto, de que el que empiece a hablar negativamente, de que el que empiece a atar su futuro, de que el que empiece a andar quejándose todo el tiempo por todas las cosas, va a morir en el desierto. Pero aquel que se enfoca en la gracia, pero aquel que se enfoca en lo que viene más adelante, aquel que entiende que el desierto es solo una estación que se debe cruzar, aquel que entiende que más allá del desierto hay un Canaán con enormes uvas, con enormes privilegios, con enormes bendiciones que alcanzar, se llena de fuerza porque hay una esperanza para cruzar ese desierto. Y te aseguro que va a llegar a Canaán. Así que todo esto, dice Pablo a los corintios, les sirve a ustedes de ejemplo. Y luego dice: a fin de que no nos apasionemos por lo malo como ellos lo hicieron. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: se sentó al pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Versículo 8: no cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. 5 gigantes que tenemos que vencer para poder llegar a Canaán. ¿Están preparados? ¿Amén o no amén? Se los voy a decir aquí, mejor dicho, por favor, apúntelo porque aquí se lo va a llevar. El primer gigante que tenemos que derrotar es la pasión por lo malo. Diga conmigo, pasión por lo malo. Cuando hablamos de lo malo, realmente, iglesia, estamos hablando de todo aquello que dista, que va en un sentido opuesto al diseño de Dios. Amén. Amén o no amén. Es todo aquello que está en el extremo opuesto al sueño, al plan, a la idea, al propósito, a lo que a Dios le agrada. Y lo malo tiene que ver precisamente con aquello que no nos permite a nosotros dar en el blanco. Recuerde que la etimología de la palabra pecado viene precisamente de la misma palabra que se usaba en tiempos antiguos para una persona que había lanzado una flecha y no dio en el punto exacto donde debía dar, en el blanco. Esa misma palabra fue usada para denominar el pecado.
En sí, el pecado es no dar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Es tu Canaán. Todo aquello que no te lleve a tu Canaán, todo aquello que te desvíe del propósito, del diseño, del sueño de Dios para contigo, de los enormes planes que Dios tiene para contigo, es malo. Y no necesariamente lo malo, es decir, lo que te aparta de Dios, está denominado allá afuera como malo. Hay cosas que para mí pueden ser malas porque distan del propósito que Dios me dio y que muchos practican y que quizá no les son contadas como pecado. ¿Por qué? Porque no hacen parte de su propósito. Por eso cada uno debe examinar su vida. Si hay algo que a ti te aleja, si hay algo que a ti no te lleva precisamente a dar en el blanco de Dios, sácalo de tu vida. Ay, pero es que no quiero parecer religioso. A mí siempre me da mucha risa porque el tema de las canciones, el tema de la música, siempre ha sido un tema de discusión con muchos amigos cristianos. Y muchos amigos cristianos dirán, pero yo no tengo problema de escuchar, yo puedo escuchar música secular y normal, o sea, eso no me hace sentir nada, ni mucho menos, y yo puedo adorar al Señor sin problema. Ok, esa es tu vida. Y si tú realmente eres sincero con Dios y contigo y eso no te afecta, dale, no hay lío. Pero a mí personalmente, Eliseo Espinosa, la música secular me distrae completamente del propósito de Dios. Me hace poner a pensar por allá en los huevos del gallo. Y me pone a pensar por allá en quién sabe qué y hasta me vuelvo melancólico y ay no, y hay gente que no, respeto eso. Pero la misma palabra de Dios a mí personalmente me lo ha dicho. Escuchar música triste en tiempos de agonía es como echar ¿qué? Sal en la herida. ¿Para qué se pone usted a escuchar música por allá, quién sabe qué señor, señora? Cuando usted puede aprovechar ese tiempo para escuchar alabanzas que realmente le levantan a usted el ánimo y que lo enfoquen a usted en la esperanza que viene. Pero si usted está en el desierto y usted se pone a escuchar música secular que habla de una cantidad de cosas, usted está en un desierto emocional, por ejemplo, y usted pone a escuchar por allá música por allá para planchar de esa llevada, esa, mejor dicho, de cortavenas, es como si usted fuera en el desierto y a usted le dieran una sombrilla, ¿cierto? Y usted bota la sombrilla y más encima se quita la camisa, ¿sí? O sea, es ridículo, pero muchos lo hacemos. Sabemos que algo nos hace mal. Sabemos que ver ciertas series nos hacen mal. Sabemos que hacer ciertos programas de televisión nos hacen mal. Sabemos que tener conversaciones con ciertas personas nos hacen daño. Hay personas que no estoy diciendo que cortes con eso, pero si tú sabes que exponerte a ciertos comportamientos, a ciertos pensamientos con ciertas personas te hace daño, ¿para qué lo hace? ¿Para qué lo frecuenta? Amén. ¿Alguien está recibiendo hoy algo? No se apasione por lo malo. Si algo es malo, erradíquelo de su vida. Pastor, no es fácil, yo lo sé. Es que no te lo estoy pidiendo que lo hagas en tus fuerzas. En ningún momento el Señor les dijo, vayan al desierto y crucen el desierto y allá al otro lado nos vemos. No, el Señor dijo, yo voy a cruzar con ustedes en el desierto. ¿Y en qué lo veremos? En que de día habrá una columna de nube y de noche habrá una columna de fuego. De día aire acondicionado, de noche calefacción. El Señor hubiese podido cogerlos, elevarlos al aire y ponerlos en Canaán. Claro, pero Dios no es un Dios así. Dios es un Dios de procesos, diga conmigo procesos. Pero Él nunca te deja solo. Si tú le sueltas la mano al Señor, eso es otro cuento diferente. Pero el Señor ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que si es tu elección apasionarte por lo malo, te estás dejando vencer por uno de los primeros gigantes que tendrás que enfrentar para poder llegar a tu Canaán. El enemigo siempre va a poner personas, distractores, elementos distractores que van a impedir que tú llegues a tu Canaán. Para algunos van a ser personas, para otros van a ser circunstancias, para otros van a ser posesiones. Y es que tener no es malo, y tener posesiones no es malo. Pero el día en que tus posesiones se convierten en aspectos más importantes que en Dios, eso es grave. Amén. El día en el que Dios te dio una bendición y esa bendición se volvió más importante que el Dios que te dio esa bendición, estás grave. Porque le estás mandando un mensaje a Dios muy claro. Señor,
no soy digno de que me bendigas, porque entre más me bendigas, yo más me alejo. ¿Qué mensaje le estás diciendo, Señor? Para que yo esté cerca de ti, no me bendigas. Y así somos todos, o muchos de nosotros. La pasión por lo malo. Isaías capítulo 5, versículo 20 al 23, dice: ¿qué aflicción hay o qué aflicción vendrá para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Para esos que dicen: yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de Dios, yo le hago un favor al Señor para ir cada 15 días de ir a visitarlo a su casa, pero de resto, yo no necesito de esas prédicas, yo no necesito de esas predicaciones, yo no necesito cantar. A mí no me gusta cantar, eso a mí no me obliguen a eso. ¿Qué estamos haciendo? Creyéndonos sabios en nuestra propia opinión, creyendo que se trata de nosotros, creyendo que esto que venimos a hacer aquí a la iglesia o que la vida que Dios nos pide que vivamos es para que Dios se sienta feliz. No, no es para que Dios se sienta feliz, es para que usted pueda sobrevivir y pueda cruzar el desierto y pueda llegar a Canaán. Amén. Entonces, el gran reto que tenemos hoy, iglesia, por favor se lo digo, es empezar a tomar decisiones frente a la maldad que intenta gobernarnos. Él dice la pasión por lo malo. Entonces ya sabemos, ¿cómo sabemos que algo es malo? ¿Cómo sabemos que algo es bueno? ¿Cómo sabemos que algo es dulce? ¿Cómo sabemos que algo es brillante? Hablándolo espiritualmente, escudriñando las escrituras. Hay gente que no sabe qué es bueno y qué es malo porque no lee la Biblia. Peor aún, hay gente que lee la Biblia y sabe que algo es malo y aún así lo siguen haciendo, porque viven enfocados en sus propios deseos. Amén. Así que el reto aquí no es: ay, entonces pastor, entonces no puedo pecar. No, es que no se trata de eso. Cuando hablamos de pasión por lo malo, es ese paso de pasar a cometer pecado, porque todos los seres humanos en este cuerpo caído podemos llegar a cometer un pecado, pero es muy diferente cometer un pecado a practicar el pecado. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor respecto al tema de practicar el pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, dice: sin embargo, si alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Versículo 9. Los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Diga conmigo: la vida de Dios está en mí. La vida de Dios está en ti. Y la vida de Dios es la que te da la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo. La vida de Dios en ti es la que te permite saber qué es oscuro y qué es brillante, qué es dulce y qué es amargo. Pero cuando nosotros elegimos el pecado por encima de la vida de Dios, elegimos nuestros propios ideales por encima de la vida de Dios, estamos haciendo chozas en el desierto y nos estamos quedando a vivir en nuestros procesos, y ahí vamos a morir. Mientras que hay una tierra prometida, mientras que hay una esperanza que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, a la que estamos renunciando. A mí me preocupa, me duele y me parte el corazón imaginar muchas veces muchos jóvenes y muchos hombres y mujeres ya adultos, aún niños, adolescentes, que han elegido renunciar a su propósito, al llamado de Dios, al Canaán de Dios, por quedarse a vivir en chozas en sus desiertos. Se aferran a una herida, se aferran a que los lastimaron, se aferran a que les hicieron daño. Siguen empecinados en guardar odio con sus padres, con su esposo, con su esposa. Siguen empecinados en que la vida les debe muchas cosas y se establecen unas chozas en el desierto y ahí se van a morir. Porque no avanzan. Porque aunque el Espíritu Santo está en ellos, como lo enseñaba hace un par de semanas, no le hemos entregado el control a Él para que Él guíe nuestras vidas y nos ayude a cruzar ese desierto. Amén. Dios quiere llevarte al otro lado, a tu Canaán. Pero mientras te sigas apasionando por lo malo, morirás en el desierto. Amén.
Dígale a que tiene a su lado, dígale, cuidado con apasionarte por lo malo. El segundo gigante que debemos derrotar para llegar a Canaán, aparte de la pasión por lo malo, es la idolatría. Diga conmigo idolatría. Otra vez diga conmigo idolatría. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, no seamos, bueno, habla de la idolatría, pero no está hablando de la idolatría de los ídolos solamente de imágenes. Entonces, no, yo ya no rezo a no sé quién, no sé qué. No, yo eso lo dejé cuando me convertí. Pero muchos de nosotros, aunque botamos ídolos de yeso, de madera, imágenes, todavía seguimos idolatrando personas, trabajos, posesiones, cosas, sentimientos. Todo lo que quiera ocupar el primer lugar que le corresponde al Señor en nuestros corazones, todo aquello que quiera robarnos a nosotros la posibilidad y la capacidad, iglesia, de darle a Dios toda la honra y toda la gloria, es un ídolo. Y siempre lo he dicho y quiero que por favor me lo entienda de esta manera. Hay un hueco, hay un vacío. Fuimos todos creados, diseñados por Dios, amén, con un vacío que usted no puede llenar con otra cosa que no sea Dios. Es un hueco en el corazón, es un vacío en el corazón que solo puede ser llenado por Dios. Ahora, Dios es Dios, amén. O sea, ¿quién es más grande que Dios? Nadie. Todas las personas que intentan llenar ese vacío con cosas, es como si intentaran tapar la tapa de una alcantarilla con la cabeza de un alfiler. Tengo un hueco en una alcantarilla, páseme algo para tapar esto para que nadie se caiga, y usted le pasa una cabeza de alfiler. Y pareciera ridículo, ¿cierto? Pero así somos nosotros, intentando llenar el vacío que Dios tiene con trabajo, con plata, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el novio, con la novia. ¿Qué es lo más triste? Que si tú abres tu mano y sueltas ese alfiler, ¿sabes qué va a pasar? Se te fue. Y hay gente que dice, pastor, no entiendo por qué perdí mi trabajo. Pastor, no entiendo por qué fracasé en esta relación. Pastor, no entiendo. No entiendo por qué no he prosperado. No entiendo por qué Dios no me da un mejor trabajo. No entiendo por qué Dios no hace tal cosa por mí. La respuesta es porque has puesto primero eso que Dios. Porque has intentado poner por encima de Dios o en el lugar de Dios el tener, el ser o la otra persona que tienes a tu lado. Y todo aquel que intente hacerlo va a perder. Amén, lo va a perder. Amén o no amén. Así que no caigamos en el error de la idolatría. No caigamos en el error de andar poniendo personas, sentimientos o cosas en ese lugar. Hay gente que idolatra un sentimiento y no necesariamente un sentimiento bueno. Hay gente que idolatra el odio que tienen por una persona y saben que su vida se está drenando, que su vida se le está yendo como aceite entre las manos por no perdonar al esposo la infidelidad, por no perdonar al compañero de trabajo que le estafó, o al amigo que le estafó, al socio que le estafó, y todavía están agarrados a eso y no lo sueltan. Y Dios te ha hablado en prédicas, y Dios te ha dicho en innumerables situaciones: si tú no perdonas a tu mamá, si tú no perdonas a tu papá, si tú no perdonas a tu esposo o a tu esposa, no vas a prosperar. Hay enormes bendiciones en el aire que no van a poder ser evidentes en tu vida hasta que no perdones. Y aún así somos tan tercos que seguimos aferrados a ese dolor, a ese enojo, a esa rabia. ¿Cuánta plata te ha dado? ¿Cuánto pan te ha dado esa rabia que tienes contra tu hermano? ¿Cuánta comida te ha dado ese dolor que tienes aferrado en el alma? Estoy seguro que nada. Todo lo contrario, te ha quitado, te ha drenado, te ha impedido que acceses al regalo de la gracia de Dios. Y la pregunta que hoy tengo es, mi hermano, ¿hasta cuándo vas a seguir idolatrando ese sentimiento que tienes en tu corazón? Es que me lastimaron, es que me hicieron daño. ¿Y hasta cuándo vas a hacerlo? Amén. Ídolos, personas, sentimientos. Eso es un gigante. Mientras Dios no esté en el centro, moriremos en el desierto. Amén. Por favor, grábese eso.
Mientras Dios no esté en el centro, caminaremos en círculos. ¿Cuál fue el problema de la gente? Que desviaron su mente y pusieron su confianza y pusieron su fe en lo que le decían los demás y no en lo que Dios había dicho. Mientras tú le creas más al diario, a las noticias, al horóscopo, te vas a privar realmente de cruzar el desierto y llegar a tu tierra prometida. Amén. ¿Cuántos quieren llegar a su Canaán? ¿Cuántos quieren alcanzar ese Canaán precioso que Dios tiene para ustedes? Yo los creo. Yo sé, iglesia, yo lo siento. Yo sé que lo que he vivido hasta ahora no es comparable a lo que falta por vivir. Y en momentos donde me siento triste y desanimado y quiero tirar la toalla, simplemente recuerdo, este es el desierto, pero viene Canaán. Este es el desierto, pero viene la tierra que fluye leche y miel. No me voy a dar por vencido. No me voy a tirar la toalla cuando estoy a punto de llegar. ¿Amén o no amén? El siguiente gigante, debo ir un poco rápido por el tiempo, pero el siguiente gigante es la inmoralidad sexual. Efectivamente, lo dice Pablo, ¿sí? Y habla precisamente de 23,000 personas que fallecieron. Bíblicamente no hay una referencia bíblica donde hayan muerto 23,000 personas. O sea, no podemos saber a qué escena específicamente se está refiriendo. Porque el dato, por ejemplo, de cuando hubo el anatema fueron 24,000 personas, no 23,000. Pero lo que llama la atención es que Pablo hace una referencia muy fuerte sobre este tema. Hay muchos que dicen, ok, yo no he logrado entregar, no he logrado rendir ese tema delante del Señor. Y eso está impidiendo que tú avances. Hay personas que no tienen en esa área de su vida sexual, de su sexualidad, no han resuelto muchas cosas. Hay muchos escondrijos, hay muchas cosas guardadas. Aún personas en sus hogares, en sus matrimonios, hay muchas cosas que tienen allí escondidas que están haciendo daño a la relación. Jóvenes que aún también obviamente por causa de la inmoralidad sienten culpa, una cantidad de culpa y no pueden acercarse a Dios. Ayer le decía a los jóvenes, sé que gran parte de los jóvenes que no han venido, y me he llevado la sorpresa de que muchos jóvenes en los pastoreos que hago de llamadas, ni siquiera no van a la iglesia porque tengan otro plan o porque no quieran, sino porque muchos de ellos dicen, pastor, es que estoy tan mal. Pastores, estoy tan terrible, o sea, he metido tanto de caminar que yo no quiero volver por allá porque me da una pena, tengo una vergüenza con Dios. Y el propósito del enemigo a través de la inmoralidad sexual es pervertir el diseño precioso, incluso de algo que hace parte de tu Canaán. Es como haber sacado algo de Canaán y entregártelo en el desierto, no lo vas a disfrutar igual. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Y este tema poco se habla, en los púlpitos menos. Pero si tú quieres empezar a disfrutar de tu Canaán, que puede ser tu vida en pareja, con tu esposo, con tu esposa, tienes que empezar a resolver estos temas. Y tienes que entregarle al Señor estas áreas. Y si estás luchando en ese sentido, necesitas pedir ayuda, necesitas levantar la mano y decir, pastor, necesito un espacio, quiero hablar contigo. Porque siento y necesito que esta área me está impidiendo entrar a mi Canaán. Es un gigante que se me paró así enfrente y que no me está permitiendo realmente accesar a las bendiciones que Dios tiene. Sé que Dios tiene un gran plan conmigo, pastor, pero mi vida íntima, mi vida moral me está pasando factura. Siento que mis pensamientos, siento que mis errores no me están permitiendo creer que soy acreedor realmente de la herencia preciosa que Dios me dejó. Amén. Y es complicado, porque el enemigo lo que está intentando hacer es pervertir el diseño original. ¿Para qué fue creada la sexualidad? Para que el hombre y la mujer lo disfrutaran bajo el vínculo del matrimonio. Ese es el sueño de Dios. Ese es el sueño de Dios. Yo hablaba con un gran amigo y yo le decía, si la gente supiera la bendición que hay, la bendición que hay de realmente guardar tu vida para la persona que Dios tiene y esperar el momento perfecto y preciso cuando te casas,
¿Cómo disfrutas precisamente eso que tú creías que muchos chicos por aventurarse, muchas personas por aventurarse y por no esperar, no lo disfrutan bajo el vínculo correcto y terminan incluso causando heridas muy profundas? Pero también la bendición que Dios trae con eso es increíble. Yo le decía a los jóvenes, si ustedes supieran la bendición que Dios le da a uno cuando uno sabe esperar los tiempos de Dios. Porque es que el problema no es lo que hagas, no es el pecado en sí, sino es la pecaminosidad del pecado, ¿cierto? Le explico, y perdónenme, voy a ser un poco grotesco con lo que voy a decir, ¿sí? Pero usted, cuando usted tiene que entrar al baño en casa ajena, ¿cierto? Usted entra al baño en casa ajena, pues usted va, ¿cierto? Y usted entra al baño y hace lo que tiene que hacer y suelta el agua, ¿cierto? Pero luego usted sale y sale con un poco de vergüenza. ¿Sabe por qué? No porque lo que usted ya hizo lo echó para abajo, ¿cierto? Pero quedó algo en el ambiente. Cristo ya pagó por el pecado, Cristo ya echó el agua para abajo, pero todavía queda algo en el ambiente que te hace sentir avergonzado. Y eso es algo con lo que tú tienes que lidiar. Y eso es lo que tú tienes que permitir que no te domine. Hay gente que dice, ya pastor, pues ya lo hice, ya qué culpa. Ok. Entonces no permitas que esa situación que ya pasó te siga dominando. Porque el enemigo es experto en traerte el pasado al presente para hipotecarte el futuro. Así que lo que ya pasó, pasó. Y de aquí en adelante a proyectarte, a vivir una vida como a Dios le agrada. Amén. El cuarto gigante, voy a ir corriendo, es la ingratitud. Diga conmigo ingratitud. El versículo que Pablo dice, en ese texto dice que pusieron a prueba. Dice, tampoco pongan a prueba al Señor, como les hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. En Números capítulo 21, usted lo puede estudiar en esta semana en su casa, encontramos precisamente que hubo un momento en el que el pueblo de Israel otra vez volvió a empezar a quejarse. Pura queja, puros lamentos. Ay, dice la palabra del Señor, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Diga conmigo, se desanimó. Qué cosa tan fea esa vaina. Porque cuando uno se desanima, significa que uno pierde, eso va a sonar súper obvio, ¿no? Pierde el ánimo. Pero el ánimo está fundamentado ¿en qué? En poner los ojos en lo que Dios le prometió a uno. Amén. Cuando dejas de mirar lo que Dios te prometió, cuando dejas de creer lo que Dios te prometió, entonces ¿qué va a pasar? Te vas a desanimar. Y cuando te vas a desanimar y cuando te desanimas, empiezas a cometer el peor de los errores, que es el error de la ingratitud. Dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando de lo que Dios había enviado, que era el maná. ¿Saben? Dios diseñó, y muchos teólogos hablaban precisamente del maná, que era un alimento específico para el desierto. Era un alimento con todas las calorías y con todos los componentes necesarios para que ellos pudieran atravesar un desierto. Dios estaba dándoles a ellos un alimento diseñado específicamente para la temporada que estaban viviendo, y ellos se estaban quejando. Y por culpa de esa queja, dicen que salieron serpientes y los empezaron a morder. Porque empezaron ¿a qué? A cuestionar a Dios. Mi hermano, si usted vive andando quejándose todo el tiempo, a usted un día de estos lo va a andar picando la serpiente de la ingratitud. Y cuando usted le pica esa serpiente de la ingratitud, la única solución o el único antídoto que encontró nuestro querido Moisés fue erigir una serpiente de bronce. Dice que todos los que miraban esa serpiente de bronce eran sanos. Y luego más adelante en el Nuevo Testamento hacen el símil, la comparación de esa serpiente de bronce elevada en un palo
hacían el símil precisamente de Dios, de Jesús, perdón, Jesús crucificado. Entonces todo aquel que le picaba el bicho de la ingratitud tenía que voltear a mirar lo que Cristo hizo, a ver si realmente le habían pasado mejor que él. Si usted algún día le dan ganas de quejarse por lo que está pasando, mire a Cristo. Si a usted algún día le dan ganas de andarse quejando por la comida, mire a Cristo, que disfrutaba los manjares del cielo y no tenía por qué venir a la tierra a andar comiendo lo que el ser humano come, pero aún así lo hizo. ¿Por qué? Por amor. Si algún día a usted le duelen los pies, las piernas, las manos, lo que sea, mire a Cristo, que tuvo que recibir latigazos porque se lo merecía. No, por usted y por mí. Cada vez que usted le dé por tentar al Señor quejándose, por favor, cállese la boca y mire a Cristo. Y en lugar de quejarse, dele gracias y diga: Señor, gracias porque sé que tu obra en la cruz fue perfecta. Gracias porque tú moriste por mí. Gracias porque yo, aunque no lo merecía, sé que no es comparable lo que estoy sintiendo a lo que tú sentiste. Y si tú lo cruzaste este valle sin quejarte delante de Dios, sin maldecir al Señor, sin maldecir a tu Padre, yo también voy a poder. Amén. Amén o no amén. Cuidémonos de la ingratitud. Dígale que tiene a su lado, dígale: cuidado con la ingratitud. Y ligada a esta va el último gigante que tendremos que atravesar y que tenemos que enfrentar para llegar a Canaán. Y es la murmuración. Diga conmigo: murmuración. ¿Qué significa murmurar? Tiene que ver precisamente, iglesia, con hablar cosas que no sabemos, cosas que no entendemos. Somos muy prestos para hablar de Dios sin ni siquiera conocerlo. Y rajamos de Dios. Es que Dios no me ama, es que Dios tiene cuello con otros, es que Dios quiere a unos, es que Dios no me quiere a mí, es que Dios no me ama, es que Dios no sé qué, es que Dios no sé qué. Y murmuramos contra Dios. ¿Cuál es el antídoto de la murmuración? La intimidad con Dios, porque entre más conoces a Dios, menos hablas de Él, menos te quejas de Él, menos lo cuestionas a Él. Más agradeces a Dios por su obra, más agradeces a Dios por su grandeza, más agradeces a Dios por la bondad que Él ha tenido contigo. Amén. Lo único que te va a dar la fuerza, escúchame bien, amada iglesia, para cruzar el desierto y llegar a tu Canaán, es realmente conocer qué es lo que te espera en Canaán. Pero el Señor nos dio 3 regalitos más y 3 consejitos más, 3 tipsitos más para que nos animemos a cruzar el desierto que estamos atravesando. El primero, y el versículo 11 del texto que estamos leyendo de Corintios, dice: todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Versículo 12: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida al fin de que puedan resistir. ¿Estás atravesando un desierto? Si crees estar firme en ese desierto, cuidado, porque entre más firme estás, más cerquita estás de caer. El desierto es el lugar perfecto para agarrarte de las manos de Dios. Hay gente a la que Dios necesita llevar al desierto para volverlo a enamorar. Mira, iglesia, Dios no te la tiene montada. Dios no te quiere hacer daño. El desierto que estás pasando ahorita no es nada más ni nada menos que para la postre hacerte bien. ¿Cuántos lo creen? Pero todos andamos resentidos con Dios porque es que mire, ese COVID se llevó a mi familia, mire, es que ese no sé qué. Ay, no. Yo siempre, personalmente, hablo de lo que personalmente pensaba. Yo imaginaba, y en algunos momentos donde mi mente volaba, y yo pensaba, muchos años antes de que mi mamá partiera con el Señor, me imaginaba cuando yo llegara a perderme, yo decía: no, pero imposible, o sea, que Dios se lleve una persona tan buena como mamá. No, Dios de mejor dicho, ahí sí yo me pongo bravo con Dios. Y cuando mi mamá parte con el Señor, yo recuerdo y lo digo con mucha gratitud a Dios, no ha habido la primera vez en la que yo le diga al Señor:
¿Por qué lo hiciste? ¿Y sabe por qué no lo he cuestionado, iglesia? Porque ella misma me enseñó que su Canaán estaba allá arriba. Y ella se disfrutó todo su desierto, se lo disfrutó. Porque su Canaán estaba allá. Para muchos su Canaán empieza acá, para otros su Canaán comenzará allá. Lo importante es cómo asumes tu desierto. Que en tu desierto recuerdes que nunca vas a poner, Dios te va a poner cargas, pesos o tentaciones que tú no seas capaz de llevar. Pero también que Él siempre dará, junto con el proceso, la salida. Amén. Dios tiene un Canaán, pero también en ese Canaán hay gigantes. Dios tiene un diseño muy especial para tu vida, un diseño de vida. Pero sí y solo si tú te enfocas en su gracia, podrás realmente conquistar el Canaán. Amén. Vendrán desiertos, vendrán problemas, vendrán dificultades, vendrán momentos y circunstancias difíciles. Claro que sí, las van a ver. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que si usted enfrenta, no solo, sino de la mano de Dios, esos gigantes, usted va a llegar al otro lado. Amén. Yo hoy declaro en el Señor, y oraba mucho al Señor antes de traer esta palabra, porque sé que muchos de los que están hoy aquí están atravesando desiertos. Y muchos han perdido tanto de vista, han pasado tanto tiempo en el desierto que se les olvidó lo que les espera en Canaán. Y están ahora más enfocados en todos los gigantes que están teniendo que enfrentar. Pero el Señor hoy te dice, iglesia, no te dejaré ni te abandonaré. Amén. La gracia del Señor nos sostiene. Y me encanta muchísimo porque el versículo 13 dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, ¿cuál es la tentación? Cualquiera de estos 5 gigantes que le dije. Quizá es el gigante, ¿cierto?, de la pasión por lo malo, o quizá sea el gigante de la ingratitud, o el gigante de la inmoralidad, o el gigante, cualquiera de los gigantes que usted tenga que enfrentar. El Señor le dará a usted, junto con el gigante, las armas espirituales y la fuerza para enfrentarlo, al fin de que cuando usted llegue a su Canaán, se lo disfrute. Amén. Porque llegarás fuerte, robusto, y porque sabrás que Dios es quien te ha sostenido, que no llegaste ahí porque te lo merezcas, que no te estás comiendo esas uvas deliciosas y esos frutos deliciosos porque te lo merezcas, sino porque el Padre Celestial tuvo misericordia de ti y te dio ese privilegio. Amén. Amén o no amén. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.